Luego de referirnos al hombre como capaz de Dios, es decir, como capaz de conocerlo y amarlo y unirse a Él, hemos hablado de Dios que viene al encuentro del hombre por la revelación, que llega a nosotros por la tradición oral y la Biblia. A continuación, vamos a referirnos a la respuesta positiva que da el hombre a esta revelación, es decir, al acto de fe. Como pueden notarlo, son tres temas íntimamente relacionados. Dios sale al encuentro del hombre, que tiene una capacidad natural de conocerlo y amarlo, y el hombre responde a esta iniciativa de Dios creyendo en él. ¿Cómo responde el hombre a Dios que se revela? El hombre, sostenido por la gracia divina, auxiliado por este don de Dios, esta fuerza de Dios, responde a la revelación de Dios con la obediencia de la fe, que consiste en fiarse plenamente de Dios y acoger su verdad, en cuanto garantizada por Él, que es la verdad misma. ¿Cómo podemos responder a Dios cuando Él se dirige a nosotros? Responder a Dios es creer en Él. Quien quiera creer necesita, ante todo, un corazón atento, como dice la Escritura, en el primer libro de los Reyes, capítulo 3. Dios busca de muchas maneras establecer contacto con nosotros. En cada encuentro humano, en cada experiencia conmovedora con la naturaleza, en cada aparente casualidad, en cada reto o desafío, en cada dolor, está escondido un mensaje de Dios para nosotros. De manera más clara aún, nos habla cuando se dirige a nosotros en su palabra o en la voz de la conciencia. Nos habla como amigos. Por ello, debemos responderle también como amigos y creer en Él, creer totalmente en Él, aprender a comprenderle cada vez mejor y aceptar sin reservas su voluntad. Para esto tenemos modelos que nos guían. ¿Cuáles son estos modelos en la Sagrada Escritura? ¿Cuáles son los principales modelos de obediencia en la fe? Son muchos los modelos de obediencia en la fe en la Escritura, pero destacan dos particularmente. Abraham, que sometido a prueba tuvo fe en Dios y siempre obedeció a su llamada, por eso se convirtió en padre de todos los creyentes, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo cuarto, y luego la Virgen María, quien ha realizado del modo más perfecto durante toda su vida la obediencia de la fe. Hágase en mí según tu palabra, dice ella en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 38. Entonces, en la práctica, ¿qué significa para el hombre creer en Dios? Creer en Dios, lo tienen allí en la diapositiva, significa para el hombre adherirse a Dios mismo, confiando plenamente en Él y dando pleno asentimiento a todas las verdades por Él reveladas, porque Dios es la verdad, como decíamos recién. Podríamos mencionar 7 rasgos característicos de la fe. La fe es un puro don de Dios que recibimos si lo pedimos ardientemente. La fe es la fuerza sobrenatural que nos es necesaria para obtener la salvación. La fe exige la voluntad libre y el entendimiento lúcido del hombre cuando acepta la invitación divina. La fe es absolutamente cierta porque tiene la garantía de Jesús. La fe es incompleta mientras no sea efectiva por el amor. La fe aumenta si escuchamos con más atención la voz de Dios y mediante la oración estamos en un intercambio vivo con Él. La fe nos permite ya ahora gustar por adelantado la alegría del cielo. La fe es confiar y es saber. Vamos a explicar esto último. Muchos dicen que creer les parece poco, que quieren saber.
Pero la palabra creer tiene dos significados diferentes. Por ejemplo, cuando un paracaidista pregunta al empleado del aeropuerto, ¿está bien preparado el paracaídas? Y aquel le responde indiferente, creo que sí, no será suficiente para el paracaidista. Esto quiere saberlo seguro. Pero si él ha pedido a un amigo que le prepare el paracaídas y éste le contesta a su pregunta, sí, lo he hecho personalmente, puedes confiar en mí, el paracaidista va a contestar, te creo. Esta fe es mucho más que saber. La fe del paracaidista en su amigo es certeza, y esta es la fe que hizo partir a Abraham a la tierra prometida desde Ur de los Caldeos. Esta es la fe que hizo que los mártires perseveraran hasta la muerte. Esta es la fe que aún hoy mantiene en pie a los cristianos perseguidos. Una fe que afecta a todo el hombre, que nos compromete por entero. Ahora bien, nos preguntamos, ¿cómo funciona la fe? ¿Mm? Quien cree busca una relación personal con Dios y está dispuesto a creer todo lo que Dios muestra, revela de sí mismo. Al comienzo del acto de fe hay con frecuencia una conmoción o una inquietud. El hombre experimenta que el mundo visible y el transcurso normal de las cosas no pueden ser todo. Se siente tocado por un misterio. Sigue las pistas que le señalan la existencia de Dios y paulatinamente logra la confianza de dirigirse a Dios y finalmente de adherirse a Él libremente. En el Evangelio de San Juan leemos, a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Por eso debemos creer en Jesús, el Hijo de Dios, el Dios unigénito. Si queremos saber qué nos quiere comunicar Dios. Por eso creer es acoger a Jesús, el enviado de Dios, y jugarse toda la vida por Él. Pero nuestra fe no es un acto o una actitud irracional. ¿Por qué afirmamos que no hay contradicción entre la fe y la razón, entre la fe y la ciencia? La fe es un saber superior al que nos ofrece la razón humana. Los misterios de la fe no pueden ser demostrados. La Trinidad, por ejemplo, o la encarnación, no pueden ser demostrados. Pero aunque la fe supera a la razón, no puede nunca haber contradicción entre la fe y la razón, ya que ambas tienen su origen en Dios. Es Dios mismo quien da al hombre tanto la luz de la razón como la fe. En el caso de la Trinidad, por ejemplo, o de la Encarnación, no podemos demostrarlas, pero podemos mostrar que no son verdades contradictorias a la razón, ¿sí? Que están más allá de la razón, pero no son contrarias, violentas a la razón. Por eso la fe cristiana fomenta y potencia las ciencias. La fe existe para que podamos conocer cosas que, aunque no son contrarias a la razón, sin embargo, son reales más allá de la razón y son completamente necesarias para nuestra felicidad. La fe recuerda a la ciencia que no debe ponerse en el lugar de Dios y que tiene que servir a la creación. En este sentido, decía Max Planck, físico premio Nobel conocido, ¿no? Fundador de la teoría cuántica, entre Dios y la ciencia no encontramos jamás una contradicción. No se excluyen, como algunos piensan hoy, se complementan y se condicionan mutuamente. Por otra parte, cuando confesamos nuestra fe, decimos en singular, creo en Dios, Padre, etc., o en plural, creemos en Dios, con lo que indicamos que nuestro acto de fe es a la vez personal y eclesial o comunitario. ¿Por qué decimos esto?
La fe es un acto personal en cuanto es respuesta libre del hombre a Dios que se revela. Nadie puede responder a Dios por mí o, como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Pero al mismo tiempo la fe es un acto eclesial, comunitario, que se manifiesta en la expresión creemos. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, etc. Creemos, decimos, ¿no? Porque efectivamente es la iglesia quien cree. De tal modo que ella, la iglesia, con la gracia del Espíritu Santo, precede, engendra y alimenta la fe de cada uno. Por eso decimos que la iglesia es a la vez madre y maestra. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre, decía San Cipriano en el siglo III. Cada creyente da su asentimiento libre al creemos de toda la iglesia. De ella ha recibido la fe. Ella es quien la ha transmitido a través de los siglos hasta él, la ha protegido de falsificaciones y la ha hecho brillar de nuevo. La fe, creer, es por ello tomar parte en una convicción común. La fe de los otros me sostiene, así como el fuego de mi fe enciende y conforta a los otros. Ahora bien, para profesar nuestra fe común ante los demás, recurrimos a fórmulas que aprendemos en la iglesia. Estas fórmulas nos permiten vivir justamente este aspecto comunitario de la fe. ¿Por qué son importantes las fórmulas de la fe? ¿Mm? Y ahí tenemos, pronto vamos a hablar de los símbolos, ¿no? Fórmulas especiales de la fe. Pero las fórmulas de la fe en general son importantes porque nos permiten expresar, asimilar, celebrar y compartir con los demás las verdades de la fe utilizando un lenguaje común. Por eso decimos también que la fe de la iglesia es una sola. ¿En qué sentido es una sola? La iglesia, aunque formada por personas diversas por razón de la lengua, cultura, los ritos, profesa con voz unánime la única fe recibida de un solo Señor y transmitida por la única tradición apostólica. Profesa un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, e indica un solo camino de salvación. Por tanto, creemos con un solo corazón y una sola alma todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida y es propuesto por la Iglesia para ser creído como revelado divinamente. Por ejemplo, que Cristo es Hijo de Dios hecho hombre. El tema de la necesidad de las fórmulas de la fe nos lleva entonces al tema de los símbolos de la fe, que son las fórmulas de fe más importantes. La profesión de la fe recibe el nombre de símbolo de la fe. Nuestro acto de fe se expresa en palabras, en afirmaciones que con el paso del tiempo se han ido convirtiendo en formulaciones muy precisas que conviene aprender de memoria. Y los chicos en esto, en la catequesis, tienen esta gran ventaja, ¿no es cierto? Tenemos que saber aprovecharla. ¿Mm? Una gran memoria. Nos preguntamos quizás, ¿para qué necesita la fe definiciones y fórmulas? Lo hemos dicho ya de alguna manera. Es verdad que en la fe, en la vivencia de la fe, no se trata de palabras vacías, sino de una realidad, como acabamos de ver. A lo largo del tiempo se condensaron en la iglesia fórmulas de la fe con cuya ayuda contemplamos, expresamos y aprendemos, transmitimos, celebramos y vivimos esta realidad. Sin fórmulas fijas, el contenido de la fe se disolvería. Por eso la Iglesia da mucha importancia a determinadas frases cuya formulación precisa se logró en la mayoría de los casos con mucho esfuerzo para proteger el mensaje de Cristo de malentendidos y falsificaciones. Por eso no son fórmulas vacías, están llenas de vida. Las fórmulas de la fe son importantes
especialmente cuando la fe de la Iglesia se traduce a las diferentes culturas y sin embargo tiene que mantenerse en su esencia, porque la fe común es el fundamento de la unidad de la Iglesia. De manera que los símbolos de la fe, también llamados profesiones de fe o credos, son fórmulas articuladas con las que la Iglesia desde sus orígenes ha expresado sintéticamente la profesión de fe y la ha transmitido con un lenguaje común y normativo para todos los fieles. Aquí tienen una bella y concisa definición para retener en la memoria. Las fórmulas de fe, los símbolos, hacen posible una confesión común de todos los creyentes. El germen de todas las fórmulas de fe posteriores es la fe en Jesús el Señor y el envío a la misión, como lo vemos en Mateo capítulo 28, versículo 19. Y pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este envío contiene ya una fórmula de fe básica. Ahora bien, fíjense que todas las profesiones de fe de la Iglesia son un desarrollo de la fe en este Dios trinitario. Comienzan con la confesión de la fe en el Padre, Creador, y quien sostiene el mundo. Se refieren luego al Hijo, por quien el mundo y nosotros mismos hemos encontrado la salvación, y desembocan en la confesión de fe en el Espíritu Santo, la persona divina por quien se da la presencia de Dios en la Iglesia y en el mundo. Los símbolos de fe más antiguos son los bautismales, los que usaba la Iglesia para el bautismo desde el inicio, puesto que el bautismo se administra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las verdades de fe allí profesadas son articuladas, son dispuestas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. Lo vemos en la formulación del credo que tenemos en pantalla. Los símbolos de fe más importantes son el símbolo de los apóstoles, que es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma, que es el que tenemos allí, y el símbolo niceno-constantinopolitano, que es el fruto de los dos primeros concilios ecuménicos, el de Nicea del año 325 y el de Constantinopla del año 381, y que sigue siendo aún hoy el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente. El símbolo más conocido por nosotros es el primero, el que tienen a la vista, el que rezamos en la misa los domingos. No lo vamos a explicar ahora mismo. Lo que les propongo, en cambio, es que se fijen justamente en el inicio de cada uno de los párrafos y encontrarán lo que decíamos, ¿no? Articulados en torno a las personas divinas. Y después tenemos el símbolo que se reza en la misa de domingos dentro de la Iglesia Católica en otros lugares del mundo. Como pueden comprobarlo a simple vista, es más amplio y elaborado que el anterior, es fruto de los dos primeros concilios, como decía, y que son las reuniones generales de los obispos, sucesores de los apóstoles, las más importantes. No me detengo tampoco en su contenido porque es lo que vamos a explicar a lo largo de las clases que siguen. El primer contenido de la catequesis y de la teología es justamente el credo o símbolo en estas dos versiones que acabo de presentar. La profesión de fe o credo de los apóstoles de los primeros tiempos del cristianismo tiene una categoría especial porque es considerada como el resumen de la fe de los apóstoles, y la profesión de fe larga o símbolo niceno-constantinopolitano de Nicea y Constantinopla, que tienen a la vista y que tiene una gran autoridad porque procede de los grandes concilios de la cristiandad aún no dividida y hasta el día de hoy constituye la base común
de los cristianos de Oriente y Occidente. ¿Mm? Ustedes saben, hay como una división, un cisma entre los cristianos de Oriente y Occidente. Anterior, evidentemente, a la división con los protestantes. Cierro esta presentación puntualizando que el 20 de mayo del año 2025, la Iglesia Católica y el conjunto del mundo cristiano recuerdan con gratitud y alegría la apertura del Concilio de Nicea en el año 325, hace 1700 años, el primero de los 21 concilios ecuménicos que ha tenido la Iglesia. El Concilio de Nicea marcó un hito en la historia de la Iglesia. La conmemoración de esa fecha invita a los cristianos a unirse en la alabanza y el agradecimiento a la Santísima Trinidad y en particular a Jesucristo, el Hijo de Dios, de la misma naturaleza del Padre, que nos ha revelado semejante misterio de amor.